Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos de invitada a una amiga de la casa, la doctora Viviana Ruiz Díaz, que nos va a estar contestando las preguntas que nos hacemos los veterinarios y que nos hacen a nosotros en el laboratorio. Vamos con la primera. Vivi, ¿podemos tener proteinuria sin signos clínicos? Bueno, una excelente pregunta. Sí, la realidad es que la proteinuria en un inicio no da ningún signo clínico. Por eso es importante en aquellos pacientes que sospechamos de una enfermedad renal o incluso comorbilidades, cuando pedimos el análisis de orina, también pedir la relación proteína-creatinina en orina, porque nos va a dar un primer valor, que ese valor puede ser patológico o no. Una proteinuria que dé signos clínicos evidentes es lo que llamamos síndrome nefrótico, que generalmente obedece a valores de proteinuria realmente muy altos, generalmente relaciones proteína-creatinina superiores a 2, y esos pacientes sí suelen acompañarse, por ejemplo, con edemas o líquido libre, ya sea en abdomen o en tórax. Y muchas veces también se acompaña el paciente ya complicado de azotemia. Entonces ese paciente es el que va a tener signos clínicos evidentes. Pero la proteinuria en un primer inicio no da ningún signo clínico, pero sí es importante detectarla desde el laboratorio porque sí es un diagnóstico precoz de un paciente que tiene enfermedad renal proteinúrica. Bien. ¿Qué tratamientos podemos dar según los cristales que nos encontramos? Bueno, eh, esa pregunta tiene muchas respuestas, ¿sí? En realidad, en una orina de un paciente normal puede haber cristaluria y no es patológica, principalmente lo que es la cristaluria de estrubita o de oxalato de calcio. Más en gatos que suelen tener orinas muy concentradas y esa cristaluria es producto del metabolismo de las proteínas en muchos casos. Entonces es normal encontrar, por ejemplo, dos cruces o más de una cristaluria de fosfato amonio magnesio o estrubita en un gato totalmente sano. O sea, no amerita un tratamiento el hallazgo independiente de cristaluria. Ujú. Si es un paciente que ha tenido signos de tracto urinario inferior, ¿sí? Hematuria, disuria, polaquiuria, esa cristaluria hay que interpretarla en el contexto clínico. Puede ser un indicio de una litiasis, ¿sí? Pero no la cristaluria per se es patológica. ¿Qué cristaluria se interpreta como patológica? Aquellos cristales que no es tan común encontrar, que solamente se asocian a enfermedades. Por ejemplo, biurato de amonio. ¿Sí? Ujú. Son cristales que pueden estar correlacionados con enfermedades hepáticas, Schunn portosistémicos, pero no lo más común que encontramos, que es los cristales de fosfato triple o de oxalato de calcio. Bien. ¿Por qué a veces cuando hago un análisis de orina completo me da leucocitos por campo elevados y cuando hago urocultivo me da un resultado bajo o casi nulo? Bueno, tengamos en cuenta que la presencia de leucocitos nos está hablando de un proceso inflamatorio, no necesariamente infeccioso. Entonces puede ser una inflamación, por ejemplo, por una presencia de litiasis, puede haber presencia de leucocitos importantes porque es una reacción inflamatoria, y otro caso es que sea una inflamación bacteriana, una infección bacteriana. Entonces tranquilamente puede haber leucocitos sin bacterias y no estamos hablando de una infección, sino de un proceso inflamatorio. Perfecto. ¿Qué hallazgos en sedimentos podemos considerar más sugerentes de infección bacteriana real? Bueno, a ver, es importante que interpretemos el resultado del análisis de orina con la clínica del paciente. O sea, si no, yo suelo comparar, permítanme este desliz, el análisis de orina con una pieza musical, ¿sí? Cuando yo leo un análisis de orina y leo solamente el análisis es como si leyera una partitura, ¿sí? Como solfeo, ¿sí? En cambio, si yo quiero ver eso en una orquesta con la interpretación de los músicos, los instrumentos y que sea realmente una obra de arte, tengo que aplicar la clínica a ese resultado del análisis de orina. O sea, el análisis de orina por sí solo es leer un resultado, pero la interpretación
justamente por eso necesitamos el médico clínico, es clínica. O sea, yo tengo que correlacionar los hallazgos del laboratorio con la clínica del paciente. Si no, solamente estoy leyendo partituras. Está buena la comparación. En infecciones urinarias recurrentes, ¿qué estudios se recomendaría priorizar para encontrar la causa? Bueno, en pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, lo que hay que hacer es estudiar el paciente en todo su contexto, porque hay que ver qué otras comorbilidades tiene ese paciente en particular para que se infecte tan frecuentemente. No siempre la culpa es de la bacteria o del tracto urinario en particular. A lo mejor el paciente tiene una enfermedad endocrina que lo predispone a infectarse más frecuentemente, o un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que su orina en sí tiene otras características y pierde parte de lo que son las defensas naturales contra las infecciones urinarias. O un paciente que, por ejemplo, tiene una uretrostomía, ¿sí? Que también está más predispuesto. Entonces, no es un estudio en particular, sino el estudio del paciente completo, acorde a cada paciente en particular. Bien. ¿En qué casos se considera indispensable realizar cultivo urinario desde el inicio? Y principalmente en aquellos que han tenido infecciones recurrentes o que tienen ciertas comorbilidades que los predispone a infectarse. La presencia de cilindros leucocitarios sugiere compromiso renal, además de infección urinaria. Sí, totalmente. Piensen que los cilindros se forman en el túbulo renal. O sea, no hay otro lugar del tracto urinario del que puedan provenir. Entonces, si se forman en el túbulo, hay un compromiso renal. Bien. Si el cultivo control dio positivo, ¿qué antibiótico me conviene usar hasta que lo vea? Bueno, depende por qué pedimos el cultivo control. Si el cultivo control lo pedimos porque el paciente sigue con síntomas, hay que esperar el resultado del cultivo. Porque si no, vamos a usar un segundo antibiótico, a lo mejor de que el primero no nos dio resultado, y cuando nos llega el resultado del cultivo, la bacteria que tiene es sensible a otro antibiótico y vamos a estar pimponeando, para decirlo de alguna forma, entre distintos antibióticos. Ahora bien, hoy por hoy ya no se pide un cultivo de control en un paciente que no tiene síntomas. Eso es algo importante de aclarar. Si yo estoy tratando a un paciente que confirmé que tiene una infección urinaria, lo soluciono con el tratamiento específico, no pido un cultivo de control, salvo que recurra con los síntomas. No lo pido ya de rutina, porque me va a llegar un cultivo posiblemente positivo, pero si el paciente no tiene signos clínicos, no debería tratarlo. Importante lo que estás aclarando. Está con hematuria y tuvo infecciones. ¿Le damos un antibiótico de acción prolongada hasta que lo veamos? Por favor, no. No, primero hay que buscar la causa de la hematuria. Pudo haber tenido una infección y ahora la causa de la hematuria ser otra. Entonces hay que buscar la causa. Si el paciente tiene hematuria, tengo que controlarlo y tengo que ver si esa hematuria se corresponde, por ejemplo, con signos clínicos, porque podemos tener hematuria que no tenga signos de tracto urinario inferior. Por ejemplo, lo más común es un gato, ¿sí? Que puede tener una hematuria, pero que no tiene ni disuria, ni polaquiuria, ni estranguria, ni ectopía miccional, ni todas las urias que conocemos de tracto urinario inferior, y a lo mejor esa hematuria es de origen renal. Entonces hay que correlacionar con el caso clínico, investigar el origen de la hematuria antes de dar un antibiótico. Bien. Si está internado con triple antibiótico-terapia, ¿le agregamos otro o cambiamos en caso de sospecha de pielonefritis? Es bastante controvertido el tema de los pacientes que están en internación, porque generalmente, para evitar un poco la traslocación bacteriana intestinal que suele pasar en los pacientes que tienen internación, sobre todo prolongada, se usa un protocolo de 3 antibióticos. Si el paciente está compensado, no agreguen otro antibiótico. O sea, mi recomendación sería no agregar otro, salvo que yo, antes de empezar con la triple antibiótico terapia, hubiese tomado una muestra para cultivo, espero el resultado del cultivo y si el caso lo amerita. ¿Qué quiere decir esto? Si persisten ciertos signos que no respondieron a la terapia que ya estoy utilizando, solo en ese caso elijo cambiar un antibiótico.
Por último, ¿qué antibiótico me conviene usar en un gato con signos urinarios bajos? Un poco, no. A ver, siempre que hablamos de signos clínicos, tenemos que correlacionar, ¿sí? ¿Por qué vino ese paciente a la consulta? Tracto urinario bajo, la característica que tiene, esto tanto en perros como en gatos, que la signología no me identifica la causa. Un paciente puede tener signo de tracto urinario bajo por una infección urinaria, por un proceso inflamatorio, por una litiasis, hasta por un trauma o una neoplasia. Entonces, antes de usar un antibiótico, lo que tengo es que investigar por qué tiene esos signos el paciente. Que tenga signos, antes generalizábamos y decíamos de cistitis, hoy ya casi no usamos esa terminología, porque en humanos también cistitis engloba todo lo que es signos del tracto urinario inferior, pero las causas pueden ser muy diferentes y el tratamiento es de la causa, no del signo clínico. Entonces hay que investigar al paciente, hacerle su análisis de orina, las imágenes, ¿sí? Una ecografía, una radiografía, ver qué es lo que está provocando esos signos y en base a eso después establecer el tratamiento. Bien, excelente todas las respuestas, Vivi. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer.